Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, cambie su mente, cambie su vida. ¿Quiere decirlo después de mí? Cambie su mente, cambie su vida. Dígale a la persona que tiene a su lado, cambia tu mente y cambiarás tu vida. Le animo a que abra su Biblia en Efesios capítulo 4. Epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, y vamos a darle lectura a la escritura a partir del verso 22. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Bien, dice la palabra de nuestro Señor de la siguiente manera: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Lea conmigo: ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos está mostrando? Que Dios tiene un propósito para llevar nuestra vida a un nivel más abundante del que nos podemos imaginar. Pero para que nosotros podamos experimentar y disfrutar de la transición de nuestra vieja manera de vivir y vivir la vida que procede de Cristo en plenitud, necesitamos una cosa: cambiar nuestra manera de pensar. Si nosotros no trabajamos con nuestros pensamientos, difícilmente podremos redirigir nuestros pasos, porque nuestra vida se encamina en la dirección que trazan nuestros pensamientos. Y usted hoy vive el resultado de los pensamientos que tuvo ayer, y su mañana estará relacionado directamente con los pensamientos que cultive hoy. Lo cierto, amados hermanos, es que pareciera que hoy día, más que nunca, hay personas que anhelan experimentar cambios en su vida, pero no están comprometidos con el proceso que implica vivirlos. En otras palabras, muchas personas hoy día están esperando vivir en la voluntad de Dios o disfrutar de la plenitud de Cristo de forma prácticamente automática, sin comprometerse a trabajar por aquello que en su corazón desean. Y es que necesitamos darnos cuenta que si queremos un cambio en nuestra vida, este debe de comenzar con nuestra manera de pensar. De ahí el título, ¿verdad? Cambie su mente, cambie su vida. ¿Por qué es importante esto? Porque vivimos en una sociedad en la que las personas muchas veces no se dan cuenta que el tipo de vida que están viviendo refleja su forma de pensar. Así es, lo más íntimo de nosotros, que es el pensamiento, queda expuesto de acuerdo a la manera en la cual estamos viviendo. Y hoy no es de extrañar que existan N cantidad de grupos de autoayuda y la misma cantidad de religiones en las que en apariencia se le promete al ser humano ayudarle a mejorar su estilo de vida. Y vamos, ¿a quién no le caería mal un cambio positivo en su vida? Yo estoy seguro que a muchos de nosotros nos vendría bastante bien el quizá ser mejores padres. ¿No le gustaría ser un mejor padre, una mejor madre, un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor empleado, un mejor patrón, un mejor jefe, un mejor directivo, un mejor líder, una mejor ama de casa, etcétera? Piense en el potencial que habría detrás de una mejora en su estilo de vida. ¿Considera que esa mejora valdría la pena? ¿Valdría el sacrificio que implicaría tenerlo como parte de nuestra vida?
Y si la respuesta es sí, ¿por qué considera usted que hoy más que nunca hay personas que no abrazan el cambio en su vida? Es más, pareciera que de forma inconsciente resistimos el cambio en nuestra vida. Estamos conscientes con que un cambio en nuestra manera de pensar podría generar un gran beneficio en nuestra vida, y sin embargo no estamos dispuestos a abrazar ese cambio. ¿Por qué? Porque los cambios no se dan de forma automática. Porque los cambios exigen de nosotros características, cualidades, que aquellos que en realidad no están dispuestos a ver la diferencia en sus vidas, están dispuestos a abrazar. ¿Qué es lo que estoy tratando de comunicarle? Que hoy día para muchas personas es mucho más fácil vivir una vida que les demande poco que aquella que sí pueda suplir sus necesidades. Están más adaptados a vivir en un nivel de exigencia por debajo de su capacidad a fin de mantener la comodidad en su vida, que el autoexigirse salir de su área de comodidad y alcanzar sus objetivos. Hoy muchas personas dentro de nuestra sociedad viven con una cultura del mínimo esfuerzo. Y eso lo vemos reflejado en todas las áreas de su vida. Y por ende es que la gente no cambia, porque no está dispuesta a permitir un cambio en la forma en la cual están percibiendo su entorno, su vida, y la forma en la cual la experimentan les resulta cómodo. Así que necesitamos entender que si queremos que el cambio sea vigente, sea real, sea tangible en nuestra vida, el cambio exigirá de nosotros por lo menos 3 cosas que la gente que ama su comodidad no estará dispuesta a dar, y es compromiso, paciencia y disposición a un esfuerzo constante. Quien no quiere cambios en su vida evade el compromiso, evade el tener paciencia, evade la disposición a esforzarse. ¿Por qué? Porque tal vez conscientemente entienda que un cambio le caería bien, pero no tiene la convicción en el pensamiento para abrazar el compromiso que lo dirija en esa dirección. La gente hoy día quiere resultados inmediatos, cuando en realidad el cambio requiere de paciencia, porque muchas veces el resultado que esperas no se dará de la noche a la mañana. La gente hoy no quiere esforzarse, pero si en realidad deseas que un cambio produzca en ti resultados permanentes, tienes que estar dispuesto a un esfuerzo constante. ¿Se da cuenta por qué muchas veces no estamos avanzando en las áreas que quisiéramos mejorar? Ni siquiera nos estamos moviendo del lugar. Simplemente anhelamos, queremos, deseamos, pero no hay en realidad un cambio tangible, porque no hay convicciones en nuestros pensamientos. Seguimos pensando lo mismo. Estamos como aquella persona a la cual el médico le dice: usted debe de dejar de tomar, porque si no usted se va a morir. Puede tener información, pero carecer de convicción. Y entonces esa persona se justifica tras una circunstancia: de algo me he de morir. Y sigue tomando. El problema no es que tenga el hígado dañado. El problema es que no alcanza a tener convicciones que le hagan cambiar el rumbo de su vida. Y muchos de nosotros estamos estancados en áreas de nuestra vida donde lo que necesitamos no es que las circunstancias cambien, es que nuestros pensamientos cambien. Y mientras que tus pensamientos no cambien,
Vas a estar en ese círculo vicioso, estrellándote una y otra vez contra la misma pared, sin superar la adversidad que estás enfrentando, debido a que no has estado dispuesto a comprometerte, a tener paciencia y a disponerte a expresar o mantener un esfuerzo constante en la dirección de aquello que dices anhelar. Muchas personas hoy día quieren soluciones para sus vidas, pero permítanme la expresión, sin estar primeramente dispuestos a mover un dedo para lograrlo. En otras palabras, aspiran grandes cambios en su vida, pero en realidad están resistiendo el cambio. ¿Por qué? Porque si tú quieres que algo se convierta en acción, tienes que estar convencido de ello primeramente en tus pensamientos. Yo puedo obligarme un día a la semana a ir al gimnasio, a tener actividad física. Pero hasta que mi pensamiento no sea renovado en razón del beneficio que esto me puede representar en mi salud, entonces estaré dispuesto a comprometerme, a tener paciencia y a disponerme a realizar un esfuerzo constante. ¿Comprende lo que le digo? El mayor enemigo de cada cual se encuentra en su mente. No son las circunstancias, no son las personas en derredor, son nuestros pensamientos. Y a veces estamos abrigando, alimentando, protegiendo pensamientos que nos están destruyendo, que nos están limitando, que nos están impidiendo poder avanzar. Si usted desea echar a andar un cambio en su conducta, ese cambio debe de comenzar primeramente en su forma de pensar. Si no hay un cambio en lo que usted piensa, no va a haber un cambio en sus actitudes. No va a haber un cambio de dirección en su actuar. Hoy un alto porcentaje de cristianos se sienten cansados en su caminar con Cristo. Se sienten agotados ante aquellos vicios, aquellos pecados que no han podido superar. ¿Y sabe por qué? No es porque la tentación se les presente en charola de plata. No es porque sean demasiado débiles. No es porque tengan situaciones particulares. Es porque sus pensamientos los dirigen en dicha dirección. ¿Qué necesitamos? Un cambio en nuestra mente. Si queremos que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida, necesitamos pensamientos que apunten hacia los propósitos de Dios. ¿Cómo podría yo dirigirme hacia la izquierda si mi pensamiento gobernante me indica que me mueva a la derecha? ¿Comprende? Puedo desear moverme en determinada dirección, pero hasta que el pensamiento gobernante no proceda de una convicción, mi acción no se verá afectada. Por eso podemos venir a la iglesia, escuchar un sermón y salir exactamente igual, quizá un poco más conmovidos de lo que llegamos, pero sin que en realidad ese sermón surte efecto en mi vida para transformación. ¿Por qué? Porque esa palabra no produjo en mí convicción. Y esto lo puede usted aplicar a cualquier área de su vida. Si usted quiere realmente trascender, necesita tener convicción en aquello en lo cual se va a involucrar. Si no la tiene, difícilmente podrá trascender. Porque tal vez por una emoción pueda dar el primer, el segundo paso, pero para el tercer paso usted ya se verá abrumado por la rutina. Ya no le verá sentido, ya no tendrá significado, ya no tendrá trascendencia. Pero cuando usted tiene convicción en el área de sus pensamientos acerca de lo que quiere, entonces puede haber en torno a usted un sinfín de situaciones que le digan no lo vas a lograr, no vas a poder, no será fácil, y debido a esa convicción usted trascender.
¿Por qué hoy día tantas personas están asistiendo a la iglesia, participando de una actividad piadosa, pero en realidad experimentando en sus corazones frustración, enojo, ira, decepción, amargura? ¿Que acaso no dice la palabra de Dios que la vida que Cristo nos ofrece es una vida plena? ¿Por qué esa vida no ha tocado tu corazón? ¿Por qué no eres plenamente libre y feliz, así como dichoso en tu caminar con Cristo? El que tú seas pleno, el que tú seas feliz, el que tú seas dichoso, no significa que todas las circunstancias en derredor de tu vida serán fáciles. Lo que significa es que tenemos la estabilidad mental para poder afrontar cualquier circunstancia que nos esté afectando. Y entonces en nuestro actuar reflejar nuestro pensar. Que lo queramos o no, así sucede. Porque así está establecido, tal es el hombre en su corazón, así es él. Tales son tus pensamientos, se proyectará tu vida en esa dirección. Porque todo comienza como un pensamiento. Y necesitamos entonces permitirle a Dios que Él transforme nuestra manera de pensar para que en ello Él sea glorificado. Y entonces, en lugar de frustrarnos y enojarnos con Dios, con el pastor o con la vida, podemos comenzar a trabajar en la resolución de nuestro problema atacando la raíz del mismo. La raíz de nuestros problemas, amados hermanos, no son las personas que nos rodean, no son ni siquiera el diablo y los demonios, no son las circunstancias que usted ha estado enfrentando o viviendo. El problema principal radica en la forma en la cual usted ha asimilado esas circunstancias, las ha digerido y estas han arrojado pensamientos que están determinando la dirección de sus pasos. Entonces el problema está en cómo estamos pensando. Porque circunstancias difíciles todos estamos enfrentando. Problemas todos tenemos. Luchas, imagínese. El punto aquí es cómo lo estás asimilando y qué pensamientos están arrojando esas experiencias que estás viviendo. Porque esos pensamientos están determinando tu mañana. ¿Cuántas veces usted ha mantenido una actitud equivocada hasta que aclaró un malentendido que le hizo tener una mala actitud? Ay, es que yo lo entendí de esta forma, pero es que no era así. Ay, perdón. El pensamiento gobernante determinó su emoción, su actitud y la dirección de sus pasos. El punto entonces es que seleccionemos el pensamiento que nos va a permitir avanzar en la dirección que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y los pensamientos gobernantes que hayan en ti no los deberían determinar las circunstancias, aunque en muchos casos así es. Las circunstancias son las que moldean nuestro pensar. Lo que yo veo, lo que yo percibo con mis sentidos, sea con la vista, sea con el tacto, sea con cualquiera de mis sentidos, eso para mí es ley y entonces es lo que va a determinar mi actitud y mi pensar. Mal. Porque no deberían de ser las circunstancias las que determinaran tu pensar y la dirección de tu vida.
deberíamos ser en ello un poco más ambiciosos y más intencionales. Así que en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, en medio de la tormenta, yo puedo seleccionar qué pensamientos me van a ayudar a salir de esta etapa de mi vida. Porque si no selecciono bien los pensamientos que han de gobernar mi mente, puede ser que esos pensamientos me mantengan en el hoyo por semanas, meses o años. Hay personas que tienen rivalidad con otras y ni saben por qué. No sé, algo me debió de haber hecho. Si estoy enojado y no le quiero hablar, es por algo. ¿Pero qué fue? No me acuerdo. Sobre todo entre familia, ¿cierto o no? ¿Pero qué te hizo? No sé, pero algo que de seguro me hizo enojar. ¿Y por qué no le hablas a la tía Cata? ¿Por qué no? ¿Qué está reforzando ese actuar? Un pensamiento. Y ese pensamiento dirige una actitud. Tenemos que aprender a seleccionar dentro del universo de pensamientos cuál es el que más conviene a nuestro interés. Porque al final de cuentas, ¿quién está edificando tu vida? ¿Las circunstancias? ¿Las situaciones? ¿Lo favorable o lo adverso de la vida? ¿O tú mismo? Deberías ser tú mismo, con la dirección de Dios, con la guianza de Dios, con la instrucción de Dios, pero no. Le damos más peso a lo que vivimos que a lo que Dios nos dice en su palabra. Y por ese motivo es que caminamos por la vida resentidos, amargados, decepcionados, enojados, tristes y en muchos casos sintiendo un gran vacío en el corazón. Necesitamos entender que el origen de muchos de nuestros problemas se dan en nuestra mente. Y que lo único que necesitamos para salir de ese proceso doloroso es cambiar nuestra manera de pensar. Mire lo que la Escritura enseña. En 1 de Juan, capítulo 2, versos del 15 al 16, dice la Escritura así: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, y hace un paréntesis, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. ¿Qué es lo que está tratando de enseñarnos Dios? Algunas personas piensan que simplemente desde su trono y de forma dictatorial nos obliga a hacer lo que Él quiere. ¿Y sabe una cosa? Dios no es así. ¿Se acuerda usted de aquella expresión? He aquí pongo delante de ti el camino de la vida y el camino de la muerte. Y encima Dios nos sopla como en el examen: elige la vida para que te vaya bien. Dios no está obligándonos a hacer determinada cosa o actuar de determinada manera. Él quiere persuadir nuestra mente porque nos creó seres inteligentes. Y Él habla a tu inteligencia. A través de su palabra, Dios no busca imponerte su voluntad. Él quiere concientizarte y que en la lógica humana que Él colocó en nosotros podamos entender que su voluntad expresa sus buenos deseos para nosotros. Dios está tratando de persuadirnos, de convencer nuestra mente del por qué no deberíamos amar al mundo. Y en una síntesis pareciera que Dios nos dice: mira, no te conviene amar al mundo, porque si tú amas al mundo, el amor del Padre no permanecerá en ti. Y si tú corres tras aquello que el mundo te ofrece,
es decir, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, que no proceden del Padre sino del mundo, paulatinamente irás alejándote del propósito de Dios. ¿Le suena lógico? Dios está hablando a su lógica, persuadiendo su inteligencia, porque quiere no imponer su voluntad, sino quiere cambiar tu manera de pensar. El problema es que nos justificamos en las circunstancias y entonces rechazamos la sabiduría que procede de Dios. Comenzamos a necear, creyendo que nosotros tenemos la razón. Y, amado hermano, en realidad necesitamos comprometernos con la verdad. Más allá que buscar cada fin de semana abrazar la opinión de Dios y que esto nos haga sentir mejores, si lo que queremos es un cambio que trascienda, necesitamos comprometernos con la verdad. Tener paciencia para que la obra de Dios en nosotros se manifieste. Yo ya he decidido cambiar. Señor, cámbiame, transfórmame y haz tu obra en mí. Y media hora después ya salió un sapo de tu boca. No cambio, seré siempre el mismo. ¿Comprende? Requiere de paciencia y un continuo esfuerzo. Una disposición del corazón para que la voluntad de Dios se plasme en mi vida. La iglesia de pronto parecería que quiere manifestar a Cristo en sus acciones, pero limita su acción en cuanto a nuestra manera de pensar. Le decimos a Dios: está bien, yo me involucro en lo que tú quieras, yo hago lo que tú me pidas, pero no te metas con mi forma de pensar. Y sabe, no es posible. Dios quiere que lo que hagamos surja de la convicción que en Él obtenemos y no de una emoción pasajera que en un momento está y en otro instante ya no. Entonces, ¿qué necesitamos para tener convicción? Exponernos a Dios, exponernos a su palabra, buscarle. Porque solo de esta manera vamos a tener las convicciones suficientes para poder tomar decisiones que nos dirijan en pos de su propósito. Y eso hablará de que en nosotros hay una mente renovada. Creo, amados hermanos, que es tiempo de que busquemos participar del cambio que provocará en nosotros el avance o la mejora que necesitamos. Pero no sucederá hasta que no se vean afectados nuestros pensamientos por esa idea. Podemos involucrarnos en cualquier actividad sin convicción. ¿Cómo lo voy a descubrir? Cuando el participar de la misma me resulte tedioso, rutinario, un cansancio, un fastidio. Pero si tengo convicción, la misma convicción me mantendrá motivado. ¿Entiende lo que le digo? Usted necesita tener convicciones. Basta ya de estar viviendo, reprimiendo nuestros impulsos que al final de cuentas solo producen en nosotros insatisfacción y frustración. Mejor seamos renovados en la actitud de nuestra mente y entonces las acciones que den como fruto de esas convicciones nos darán plenitud, nos mantendrán en libertad, nos harán sentir paz, gozo, tranquilidad. Necesitamos entender que solamente Dios puede cambiar nuestra manera de pensar y para ello Dios se vale de su palabra y su Espíritu Santo para transformar nuestra mente.
Recuerde que el Espíritu Santo fue enviado para convencernos de pecado, justicia y juicio. Es Él el que trae convicción, no es el pastor, no es un sermón de determinado predicador, es Dios a través de su Espíritu Santo. Y quien puede renovar nuestra manera de pensar es su palabra. Por eso vea lo que dice la Escritura. Vaya a Josué capítulo 1 verso 8. Libro de Josué capítulo 1 verso 8. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice la Escritura. Dice así la palabra de nuestro Dios: recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Quiero hacer un paralelo con la forma en la cual la Reina Valera expresa la traducción de este texto. Y la Reina Valera traduce algo como esto: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de noche y de día. ¿Comprende? La palabra de Dios nos está hablando de programación neurolingüística siglos antes que el psicoanálisis toque el tema. Necesitas expresar los principios de Dios como para que te caiga la idea en la cabeza y reafirmar el pensamiento que revela su voluntad para tu vida. De ahí que la Escritura enfatiza de noche y de día, es decir, reforzarás los pensamientos gobernantes en ti de acuerdo al consejo de la palabra de Dios, y entonces tendrás éxito en todo lo que realices. Porque tu vida reflejará un estilo de pensamiento distinto, superior, de un estándar más alto, porque esos pensamientos proceden de la palabra de Dios comunicada a tu corazón, reafirmada en tu mente y hecha carne en tu espíritu. Necesitamos entonces urgentemente una renovación en nuestra mente. ¿Y cómo lo voy a lograr? La Escritura lo declara a través de el libro de Josué, hablando la palabra de Dios, recordando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. En la medida en la cual tú argumentas la palabra de Dios en tu vida, esta genera fortalezas en tu mente que te permiten hacer frente a las circunstancias que enfrentas y superarlas. Pero si el pensamiento gobernante en ti no tiene la solidez que la palabra de Dios tiene, tu vida será un sube y baja, de acuerdo a las emociones que con tus sentidos puedas percibir y extraer de las circunstancias que enfrentas. Entonces, si la emoción que extraes de la circunstancia que vives es negativa, toda tu vida se vendrá abajo, porque comenzará con un pensamiento negativo y esto aflorará una emoción negativa y tu actitud va a cambiar. Pero si tienes fortalezas apoyadas en las convicciones que surgen de la palabra de Dios, no importa que tus circunstancias no sean perfectas, no importa que tu entorno no lo tengas controlado, tú tienes la estabilidad en tu mente para seguir en pos de aquello que Dios quiere para tu vida. Necesitamos entonces esto. Porque puede darse el caso de que vivamos en la expresión de una apariencia sin que esto en realidad sea en nosotros verdad. Y cuando esto sucede, lo que nosotros estamos viviendo es falso. Vivimos en una hipocresía.
aparentando algo que en realidad no es. Y eso deja vacío el corazón, deja vacía la mente, deja vacía el alma. Tenemos entonces que afirmar nuestros pensamientos en la verdad. Deje de mirar por un momento su realidad y comience a poner su esperanza en la verdad. La verdad de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nuestros ojos están puestos en Cristo y nuestra mente se renueva a causa de la palabra que de sus labios brota, créame, usted tiene todo lo que se necesita para trascender, aun cuando el mundo se caiga a pedazos en torno a usted. ¿Por qué? Porque la mente es la que va a determinar su actuar y la dirección de su vida. Ahora, hagamos un autoexamen. Necesitamos darnos cuenta qué tan equilibrados estamos. Porque el mundo nos dañó. Y a veces vamos de un extremo a otro. En uno nos sentimos, como decía un canto que hace mucho tiempo, a mucho orgullo, cantaban muchos cristianos, como una llaga podrida. Pero otros, por el contrario, se sienten la última Coca-Cola del desierto. Dice la Escritura: no tengas un concepto de ti más alto que el que debes de tener. Más bien deberías considerar a los demás como superiores a ti. ¿Qué significa esto? ¿Que yo debo de sentirme una basura? No. Pero debes de pensar acerca de ti mismo con mesura, con humildad. Ahora bien, vamos a ver qué tan dañados estamos en el área de nuestros pensamientos. Le voy a hacer 5 preguntas. Si en alguna de estas su respuesta no es favorable, usted tiene un daño en el área de sus pensamientos. Le pregunto: ¿qué piensa de usted? ¿Está continuamente viendo a la gente en razón de niveles, clases? ¿Quién está por encima? ¿Quién está por debajo? Y en razón de eso usted se da valor. ¿Qué piensas de ti? Segunda cosa: ¿cuánto te aprecias a ti mismo? ¿Cuánto vales? ¿Sabes que de ese concepto dependerá lo que aceptes? Y si tu concepto de valor es muy bajo, te vas a conformar con lo que sea. Pero el problema no está con lo que se te ofrece o se te presenta. El problema está con lo que tú inconscientemente aceptas por el valor que consideras tener. Pregunta 3: ¿qué detectas con mayor facilidad en tu vida? ¿Tus defectos o tus virtudes? Piense en esto rápidamente. Menciónese a sí mismo 3 defectos de su vida. Usted mismo, no los grite. ¿Cuáles son esos 3 defectos? Ahora, 3 virtudes. Está buscando el 11º planeta. A veces sucede el hecho de que somos prontos para señalar nuestros errores, somos muy duros para autojuzgarnos, pero jamás recibimos de nosotros mismos un elogio. Y mire, hay una enorme diferencia entre ser objetivo y ser dramático.
ser pesimista. Porque objetivamente sí puedo estar consciente de mis errores, de mis fallas. Y poderte decir objetivamente, este es el problema con mi persona. Pero otra es excusarme detrás de ello, victimizarme y manipularte para que en ti exista una actitud que se acomode a mis intereses. ¿Entiende lo que le digo? Entonces, hay personas que cuando entramos a este punto son pero hábiles para destacar sus debilidades, pero no pueden proyectar sus virtudes porque ni siquiera creen en ellas. Y entonces, como ante sus ojos son personas que no tienen virtudes, sino más bien abundan en defectos, se esconden detrás de esa autojustificación que responsabiliza al entorno y a quienes les rodean de la situación que enfrentan y viven. No caiga en esos juegos. 4. Le pregunto, si alguien aspirara a ser como usted, ¿usted sentiría que le están halagando? ¿O diría, no, no te pases, no, ni lo intentes? ¿O sería el otro pensamiento? Pues esfuérzate, te falta mucho. Porque le digo, a veces el problema no es que nos veamos poca cosa, es que el concepto que tenemos de nosotros carece de toda humildad, carece de todo suelo, vamos, ya estamos en la nube. 5. Sus actitudes generalmente lo sacan, lo meten o lo mantienen en los problemas. ¿Cómo le ayudan o le destruyen sus actitudes? Porque hay algunas personas a las cuales sus actitudes los meten en problemas. Otras a las que sus actitudes los mantienen en problemas. ¿Sabes que te voy a castigar? 2 días, me vale. 4, no me importa. 6, no me interesa. 2 meses. ¿Y qué? 1 año. Y así se las siguen. ¿Sabe cuál es el problema? La actitud del corazón. Está siendo reforzada por un pensamiento destructivo. Y eso está orillando, llevando tu vida en una dirección que en realidad no quieres. Porque cuando estás a solas dices, yo y mi bocota. ¿Pero por qué? Porque hay un pensamiento gobernante que no se está sujetando a la voluntad de Dios. Y a muchas personas realmente sus actitudes no les ayudan. Y no les ayudan, ¿por qué? No porque el entorno sea injusto. Acostúmbrate, así es la vida. No, no es el entorno. No son las circunstancias, no es la injusticia del universo conspirando contra mí. No. Es tu manera de digerirlo. ¿Cómo piensas? Ahí está el problema. ¿Qué necesito entonces para corregir eso? Más Biblia. Nunca se apartará de tu boca este libro, sino que en él meditarás de noche y de día. Pero estoy leyéndola y no cambio. No lo haces con el corazón. ¿Comprende? Necesitamos una renovación en nuestra mente
para que incluso nuestras emociones y actitudes cambien. Necesitamos permitirle a la palabra de Dios que haga mella en nosotros y que ésta dé fruto en nuestra vida. ¿Quiere usted cambiar? ¿Quiere usted mejorar en algún área de su vida? Comprométase con ello. ¿Qué necesito para ser un mejor hijo? Piense, ¿qué pedimos todos los padres? Respeto y obediencia, ¿qué más? Mejores resultados. Tú a mí dame buenas calificaciones. Sé respetuoso, sé obediente. No te pido más. Es más, si quieres, hasta yo te sigo lavando tu ropa. Pero el problema es que, aunque el joven entiende que siendo un mejor estudiante, que teniendo una actitud más dócil dentro del hogar, le va a beneficiar, porque no lo hace. Porque no es convicción en su mente. Sus pensamientos están orientados en razón de otros intereses. Y hasta que el pensamiento correcto no gobierne, no habrá cambio. ¿Por qué cree usted que dice la Escritura que cala más un regaño en un hombre sabio que 100 varazos en el necio? Porque al necio lo golpeas y no cambia. ¿Por qué? Porque su pensamiento está orientado a una dirección diferente. Pero el sabio capta tu pensamiento y hace ajustes. ¿Comprendemos? Escuche esto. Cuando una mente no está siendo renovada por Dios, es más cómodo evadir la verdad que continuar alimentando una mentira. Es decir, cuando mi mente no está siendo renovada, yo sé que lo que estoy haciendo no me va a provocar bienestar. Lo sé, pero evado esa verdad para alimentar la fantasía de que tal vez en algún momento me dé el resultado que espero. Y recuerden lo que muchas veces les he dicho: nadie es el mejor cliente de tus mentiras que tú mismo. Tú las vendes y tú te las compras todas. El punto aquí es si queremos seguir moviéndonos en esa dirección de pensamiento o queremos un cambio. ¿Qué requiere el joven para ser mejor y dar mejores resultados académicos y en su conducta dentro del hogar? Que su pensamiento sea renovado, que cambie. ¿Qué requiero? La palabra de Dios, al Espíritu Santo, y si está en edad de formación, unos varazos. Pero, sobre todo, la palabra de Dios. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Necesitamos tener equilibrio. Considere esto. Cada uno de nosotros necesita tener un encuentro con Dios tan evidente y frontal que nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos y de quién es Dios para nosotros sea un reflejo de lo que Dios quiere que pensemos y no el reflejo de lo que las circunstancias nos han hecho pensar. Necesitamos un encuentro con Dios, pero ese encuentro debe de ser frontal, directo, para que entonces mi manera de pensar cambie y en mi mente gobiernen los pensamientos de Dios.
y no lo que las circunstancias me hacen pensar. En primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 9, versos anteriores, nos dice la escritura que Saúl se entrevista con Samuel. Y Samuel le dice que Dios lo ha escogido para ser el rey de todo el pueblo de Israel. Y lo primero que sale de la boca de Saúl es menosprecio hacia él mismo. ¿Cuántas veces te menosprecias? ¿Cuántas veces consideras que no tienes lo suficiente como para poder destacar, como para poder trascender? Es que tu valor no te lo va a dar nadie más. Si tú estás esperando que alguien te dé el valor que pueda abrirte el panorama y darte un horizonte que te permita vivir en plenitud, nunca vendrá. Tu valor no procede de lo que un tercero pueda opinar de ti. Tu valor depende de aquellas verdades que atesores en tu corazón, que se conviertan en convicciones y que le den rumbo a tu vida. A veces pensamos que una persona nos dará plenitud. Y sabes que no es así. Si tú quieres experimentar una relación en plenitud, tienes que llegar a ella pleno. Y el único que puede darnos plenitud es Dios. Dice por ahí el dicho, siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Pues no sirve. Necesitamos equidad, equilibrio. No se remienda un vestido viejo con un trozo de tela nueva. Ni se echa vino nuevo en un odre viejo. Más bien, el vino nuevo en un odre viejo se debe depositar. Vino nuevo, odre nuevo. Y así, ambos se conservan. Entonces, si necesitas o si quieres vivir y experimentar una relación en plenitud, lo primero que necesitas es buscar que tú estés bien. Y no estaremos bien si en nuestra vida Cristo no es el eje. No estaremos bien si en nuestra vida Cristo no es el centro. En primer libro de Samuel, capítulo 10, verso 9, nos dice la palabra del Señor que después de que estuvo Saúl hablando con el profeta Samuel, se da esta porción que vamos a leer. Pero lo que quiero destacar es la figura que la Biblia emplea para describirnos cómo Samuel representa a Dios y Saúl representa al hombre común. El hombre común vive de acuerdo a sus pensamientos. Saúl no tenía aspiraciones para ser rey porque sus pensamientos gobernantes indicaban que él no tenía el calibre para gobernar. Mi casa, mi familia es poca cosa. Mi tribu es la más pequeña. Pero después de haber estado expuesto a la palabra del profeta, su manera de pensar cambió. Y es donde se da este pasaje. Primero de Samuel 10:9. Y dice, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Una figura o un término figurado para apuntar hacia el corazón también es pensamiento. Dios cambió, mudó su manera de pensar. Entonces cuando están hablando, cuando llegan y se encuentran por primera vez y hablan de las burras y demás y se sienta a la mesa con Saúl y Samuel le dice a Saúl, ¿sabes qué? Dios te ha escogido para gobernar a su pueblo. Saúl lo primero que le dice es, ¿yo? ¿Que no te das cuenta de qué familia vengo?
¿Qué no te das cuenta cuáles son mis carencias? ¿Qué no te das cuenta cuáles son mis fragilidades? Y Samuel sigue hablándole. De tal manera que cuando él termina de hablarle y dice la escritura que se separan, Dios cambia el pensamiento de Saúl. Saúl se retira de la presencia de Samuel, viéndose como el futuro rey de Israel. ¿Cómo te ves hoy? Como tus pensamientos gritan acerca de ti. ¿Y qué crees? Muchos de esos pensamientos ni siquiera deberían estar en tu mente. No deberían estar ahí. Porque no deberías de verte así. Necesitamos un encuentro con Dios tan evidente y frontal que nuestra forma de pensar acerca de nosotros mismos y de quién es Dios para nosotros sea un reflejo de lo que Dios quiere que pensemos y no el reflejo de lo que las circunstancias nos han hecho pensar. Tal vez las circunstancias en algún momento de tu vida te han hecho pensar cosas equivocadas acerca de ti. A veces tal vez hemos sido decepcionados y de pronto pareciera que nuestra vida la pusimos en la bolsa de valores y de un instante a otro caímos 5 puntos, 15, 20, casi estoy en bancarrota. ¿Y qué va a determinar que tengas una bolsa a la alza? ¿Las circunstancias? ¿En serio tan frágil es tu estabilidad? Es que las circunstancias no deberían de ser las que determinen cómo piensas acerca de ti. Debería ser la palabra, siendo convicción en ti, la que te revele el corazón de Dios y lo que Dios piensa acerca de ti. ¿Tú crees que si expusieras lo que piensas de ti y se te revelara lo que Dios piensa de ti, serían similares esos pensamientos? Yo puedo asegurarte que no. Porque aunque no lo creas, aun cuando tengas tantos errores, fallas, debilidades y fracasos en tu haber, Dios sigue teniendo pensamientos muy grandes acerca de ti. Así que lo que tú eres no depende de las circunstancias. Depende de tus convicciones. Depende de los pensamientos que atesores. Y en esa dirección se encaminará tu vida. Y mañana cosecharás lo que hoy es intangible, pero permanece en tu mente. Mañana será una realidad. Por eso tienes que aprender a seleccionar qué pensamientos permites en tu vida y cuáles no. Y al hacerlo, eso nos permitirá mantener el ritmo y la dirección para avanzar en la dirección que Dios quiere para nosotros. Mire, mantener una vida plena implica conservar una mente sana. Si usted ha vivido un poco, se dará cuenta que mantener nuestra mente libre de pensamientos destructivos requiere compromiso, paciencia y una determinación a un esfuerzo continuo. No se da mágicamente. No se da a través de la imposición de manos. Venga, le impongo manos y en este instante usted ya tendrá una mente renovada. No sucede así. La mente obedece a procesos que implican establecimiento de verdades y edificación de dichas verdades. Si yo no edifico esa verdad que en mí es convicción, se va a quedar como la recibí. Pero si comienzo a edificarla, a protegerla
con pensamientos adecuados, esa estructura cada vez será más fuerte. Y entonces podré conservar una mente sana. Y una mente sana solo puede darse en la medida que la mente de Cristo gobierna mis pensamientos. Entonces yo necesito que mis pensamientos sean filtrados por Cristo. Si ese pensamiento que estoy atesorando me lastima, provoca en mí inestabilidad y no glorifica a Cristo, ¿por qué lo sigo conservando? Muchas personas hoy día se están provocando depresión. Y no es que realmente sus vidas sean terribles, es que sus mentes así lo creen. Por eso hoy vemos a personas conformándose con menos de lo que merecen, porque sus mentes así lo creen. Mereces más, mucho más. Eres más grande de lo que crees, más grande de lo que piensas. Pero tienes que aprender a escoger tus pensamientos. Cerramos con lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 4, verso 8. Y dice la palabra de Dios así: por último, hermanos, consideren bien, es decir, piensen continuamente en todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Sabe cuál es una evidencia de que nuestra mente no ha sido renovada? ¿En qué ponemos nuestra atención? Le pongo un ejemplo. Si su servidor le decepciona en el área que usted quiere imaginar, yo le aseguro que si usted no tiene una mente renovada, pesará más aquello en lo cual le decepcioné que todas las veces que le ayudé. ¿Cómo podemos ser diferentes? Seleccionando los pensamientos que nos pueden ayudar a resistir y superar las circunstancias. Cuando personas cercanas a mí me decepcionan, lo primero que hago es seleccionar pensamientos que me hagan valorar el bien que esa persona ha hecho, para desestimar la decepción que me han provocado y mantener a salvo mi mente y mi corazón. Y entonces puedo ver a la gente sin prejuiciarme, sin escandalizarme, sin señalarlos, no porque yo sea mejor, tampoco porque sea peor, simplemente porque en mi mente hay equilibrio. Guarde sus pensamientos, cuide su corazón, y entonces su vida se va a dirigir hacia donde el cúmulo y la suma de pensamientos que usted atesore indiquen. Y tendrá paz, porque Dios estará haciendo en usted su voluntad. Amén. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios.